La violencia patrimonial es aquella usada para controlar y amenazar a la mujer a través del control de los recursos económicos o patrimoniales. Esto se consigue a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Se le puede decir indistintamente violencia económica o violencia patrimonial. Es una forma de violencia de género. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Asesoría Jurídica y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado en el segmento Asesoría Jurídica, el doctor Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua, que está con nosotros para abordar esta temática de mucho interés. Imagino que usted está muy pendiente y es importante que tome nota. Cuando hay violencia patrimonial, ¿cómo usted lo puede identificar? ¿Cómo lo puede denunciar? ¿Y cómo ayudarle en ese proceso de denuncia? A veces desconocemos realmente lo que está ocurriendo y lo que puede pasarnos si seguimos tolerando este tipo de situaciones que tienen su regulación y, por supuesto, sus penalidades o sus sanciones según nuestro marco jurídico nacional. Vamos a hablar del tema con nuestro invitado, tal y como les decía, y está con nosotros. Fernando, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros acá en el programa. Violencia patrimonial, comentanos desde el aspecto legal, en qué consiste y qué tan común puede ser esto en nuestro país. Sí, bueno, agradecerte antes de comenzar la invitación a la revista y a este segmento. En realidad es un tema bastante importante y trascendental en la sociedad. Uno de los delitos de violencia patrimonial o violencia económica que se está punteando bastante fuerte ante los juzgados locales penales. Es un delito que está contenido en la ley 779 y en el artículo 8 establece una pena privativa que va de 2 años a 8 años de prisión. Según la norma nos establece la misma ley 779 que violencia patrimonial y económica se considera cuando hay alguna conducta activa u omisiva que directa o indirectamente que afecte en el ámbito público o privado y que esté dirigida a ocasionar un daño al patrimonio o al menoscabo de la mujer. Eso nos establece lo que es la norma jurídica. En el concepto de la jurisprudencia internacional nos dispone similarmente casi lo mismo, pero establece con otras palabras jurídicas, pues. Nos dice que es toda acción u omisión que implique daño, pérdida, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de los bienes, instrumentos de trabajo o documentos o recursos económicos que fueren adquiridos de manera directa o indirecta por la mujer y que vayan al menoscabo y en detrimento de su patrimonio. Ahora, vamos a graficarlo con ejemplos de la vida cotidiana que quizá en tu experiencia como asesor legal, como defensor, has logrado identificar en nuestro país. Sí, efectivamente de que en la práctica tuve un caso bastante característico sobre alrededor de este delito de violencia patrimonial y económica. En un caso resulta de que habrán muchísimos casos en la sociedad nicaragüense similar a este. Una dama resulta de que estaba casada con su marido y adquirieron bienes en comunidad. Entonces resulta de que a la hora del eventual divorcio, en la distribución de bienes inmuebles, resulta de que el marido había alegado de que esta propiedad, en virtud de que él la había pagado, le pertenecía a él. Pero efectivamente de que esa es una conducta machista, misógena, se podría decir inclusive, pues. En los casos de que aún independientemente cuando el cónyuge varón haya pagado parcial o totalmente esta propiedad inmueble, pero
la misma casa, la misma propiedad está en comunidad, o sea que pertenece a ambos, al cónyuge varón y a la cónyuge mujer. Pero aquí tiene que ver, Fernando, el régimen de bienes que hayan usado al momento de casarse. Sí, podría ser que de forma indirecta esté vinculado el régimen de bienes cuando hayan contraído matrimonio, pero cuando en el caso cuando hay una propiedad inmueble que está en comunidad, o sea que pertenece indivisamente a nombre de ambos, no aplica el régimen de bienes, o sea, porque está registrada la propiedad a nombre de los dos. Está registrada la propiedad a nombre del cónyuge varón, la cónyuge mujer, y pertenece a ambos. En este sentido, pues no aplica la distribución según el régimen matrimonial, porque la propiedad está en comunidad. Entonces la separación debe de cesar la comunidad en iguales partes. Esto pasa también comúnmente con el tema de los negocios. He escuchado que de repente en el vínculo matrimonial se funda un negocio entre los dos, ven los dos el negocio, o la esposa se queda en casa para que el marido salga adelante con ese negocio, se convierte en una empresa, y a la hora de un divorcio, que el hombre en su mayoría de casos es lo que ocurre, tiene una nueva pareja, una mujer más joven, entonces deja sin nada a su esposa y solo el vínculo a la obligación legal, económica, la ve en los hijos y no en la esposa, que estuvo ayudándole en eso. Ahí es donde se da bastante aquello de que, por decir así, aquellas conductas que van encaminadas a las características del machismo. Y tú lo decías, pues, que a veces sucede que hay un negocio donde lo crearon ambas partes, el matrimonio, y resulta que a la hora de una eventual separación, resulta que como el matrimonio estaba inscrito y matriculado a nombre del cónyuge varón, cuando se da la separación, el cónyuge varón quiere abarcar todo y deja en la calle a la mujer. Cuando el negocio está inscrito solo a nombre de él. Tenemos una llamada. Buenos días, le escuchamos. Mire, yo quería hacerle una pregunta al doctor ahí. Sí, ¿cuál es su pregunta? Yo tengo un hijo de que él estaba casado. Ya casado, él se metió con una compañera de trabajo, de su trabajo, lo cual avanza a la esposa en mi casa, la deja por un año, después la mujer se va a su mamá y él se queda con esa mujer que conoció en el trabajo. Lo tanto que ahorita le van a entregar una casa de beneficio de esa casa que agarran en la residencia, y ella quedó en una casita de fin que yo le hice un cuartito de la mamá. Entonces, ¿qué probabilidades hay que él le pasa a ella 2,000 pesos? Ahí como le quedó comprometido, que le iba a dar 2,000 pesos, le iba a dar los pañales, le iba a dar leche, ropa y zapatos 3 veces en el año. Pero eso es para el niño de ellos, me imagino. En realidad ella no le está dando nada. No, a ella no, o sea, pues para el niño. Entonces, yo lo que veo es que se comprometió en una traer 3 días los fines de semana por medio, y no lo llega a traer para nada. Y si lo llega a traer solo son 2 o 3 horitas, después lo vuelve a amor. Entonces él está con otra mujer, con otro entrenado, y al niño pues lo veo una vez por ahí. Al niño, que realmente es su hijo, biológicamente hablando, prácticamente no le importa. Ella no le dejó casa, no le dio nada, y casado de ver corona con ella, y él le agarró esa casa a la mujer y está con esa mujer, pues. ¿Ellos ya están divorciados legalmente? O sea, él le metió el divorcio, pero la suegra de ella, de él, trabaja en el donde están los abogados, pues, en la corte. Y ella parece que fue la que gestionó todo lo del divorcio. Como ella es una pasmada, ella no sale más allá. Entonces yo le digo a ella que ella tenía que pelear, pero dice que ahí le dijo la juez que ella no tenía derecho a casa porque eso es si él quería darle, si no, no. Pero lo que le interesaba era darle al niño nada más. ¿La casa la adquirieron después de que se casaron? ¿O antes la adquirió él? No, es que la casa él la adquirió ahorita, se le entrega en noviembre. Lo que quiero decir fue de que a ella la dejó aquí en mi casa. ¿Y ella no trabajaba por dedicarse al matrimonio? Sí, porque ella tiene un niño bien imperativo, tiene 3 años. Ya, y esa mujer se metió con él teniendo su marido, porque tenía su marido, salió para, no sabía si era de mi hijo o era del otro. Hasta que ya nació, se dio cuenta que Pablo no era de él, ¿ya? Y ¿era de su hijo? No, era de mi hijo, ¿ya? Y él se quedó con esa mujer y dejó a su esposa, y se divorció. La mujer gestionó todo para el divorcio, y él es un hombre que es ingeniero y gana muy buen dinero, ¿ya?
y él dijo que ganaba ya 16,000 pesos, no gana eso, es mi hijo, pero no me gusta lo que hace con el niño. Muchas gracias, señora, por habernos contado de esta situación y admiro su sentido de justicia, a pesar de que su hijo usted está viendo que realmente no está actuando de manera justa. Si puede, regálenos sus datos a lo interno para asesorarle mejor en este caso tan complejo. A ver, ahora tiene casa, ahora que tiene casa con esta nueva pareja, que dice la señora que ni siquiera esta nueva pareja le tuvo un hijo a él, sino al marido anterior, y a la pareja anterior, que era la esposa, no le dio nada, no le pasa una pensión compensatoria y lo único que le da es para el niño, biológicamente hijo de él, y ni siquiera lo atiende, es decir, ni siquiera le importa si está bien o no está mal. Sí, efectivamente, por las particularidades del caso y que me gustaría pues ampliar con la televidente, me gustaría que me hiciera una llamada ahora, luego de almuerzo, a mi WhatsApp, 8425-1569, para atender su caso personalmente. Hay cierto temor en el que ella ha expresado de que una familiar trabaja en la corte, en el Poder Judicial. Hay tráfico de influencia ahí aparentemente. Eventualmente, ¿no? Un tráfico de influencia. Pues yo le digo pues de que a la televidente de que básicamente el Poder Judicial pues ha estado empeñado en aquello de la equidad de género, las sentencias con perspectivas de género. Entonces son escasas o ninguna o escasas las posibilidades en ese sentido, pues porque más que todo la mujer o el Poder Judicial va encaminado a proteger los derechos del niño en especial, por aquello del interés superior del menor y los derechos de la mujer. O sea, en este yo imagino que legalmente, hablando del sentido de justicia, no cabe que él tenga una mejor casa, ahora con una nueva pareja, un hijo que quizá él reconoció pero biológicamente no es de él, y su hijo biológico con su expareja realmente vive en condiciones deplorables. La señora decía, en una casita de zinc. Eso también no tendría que ver la ley por el sentido de protección del menor, ¿no? Definitivamente, si eso se contempló en una sentencia, como dijo la televidente, de que la juez le dijo pues que no iba a tener derecho a casa, que no iba a tener derecho a una serie de derechos y beneficios que el mismo Código de la Familia establece, sin perjuicio de todo eso, habría que observar y analizar la misma sentencia que ella explica que fue producto de un divorcio. No significa de que el niño tenga que vivir en estado de necesidad, vulnerable, en una condición de vicisitudes, pues. En ese sentido, las condiciones se tienen que mejorar siempre y cuando el padre tenga las posibilidades económicas. Antes de pasar a la otra llamada, brevemente vamos a contestar dos cosas más de la consulta de esta llamada. ¿Se le podría pedir a ella una pensión compensatoria por los años que tuvo con él? 1 y 2, en el tema del derecho del menor, dice ella que dijo que ganaba 16,000 córdobas, lo cual no es cierto, por eso le da 2,000 córdobas apenas. ¿Ahí se puede reformar esa pensión? Sí, efectivamente, que todas las sentencias en materia de familia no causan estado. Se pueden reformar siempre y cuando las circunstancias hayan cambiado o sean distintas al panorama que se presentaron en un eventual juicio tiempo atrás. Con respecto a la pensión compensatoria, sí, efectivamente habría que determinar si esta muchacha tenía dependencia económica total de parte del marido y que posterior al divorcio ha quedado evidenciado pues su estado de necesidad, y efectivamente si es de comprobarse eso, sí cabe y da lugar a la pensión compensatoria. Tenemos la siguiente llamada, Fernando, buenos días. Aló, buenos días. Su consulta, bienvenida, gracias por llamarnos. Sí, es que yo quería, como estoy viendo ahorita el programa, entonces estoy así, porque yo tengo 2 años y medio que me separé con mi expareja, y el problema fue por los hijos, porque él tiene hijos mayores, porque yo tengo 2 hijos, uno que era de uno que es de él, el menor, y la mayor que es sola mía, pero él la agarró desde que tenía 6 meses, y pues, y la crió conmigo. Después tuvimos un hijo que es de ambos, y tuve mucho problema con los hijos de él, porque ya son mayores de 22 y 23 años. Y entonces usted se separó, ¿y cuál es la consulta en ese sentido? Que yo vivía en la casa, él la compró esa casa estando conmigo. Ajá. Y él todavía no había hecho los papeles, los documentos estaban a nombre del primo de él, porque no le había pasado
los datos pues de la casa. Ajá. Entonces él me echó el primo, me sacó de la casa con mis 2 hijos y yo no tenía ni a dónde ir, nada, porque mi mamá vive lejos y está bastante enferma. Entonces me sacó de la casa y yo no sabía para dónde coger con mis hijos. Entiendo. Entonces su consulta es si podría tener algún derecho, un resarcimiento de manera retroactiva porque Sí. compraron la casa estando juntos. Sí, yo duré con él 9 años de relación y durante esos años él nunca me dejó trabajar porque él dijo de que él había buscado una mujer para que lo atendiera en su casa, no para que anduviera a trabajar. Ah, qué belleza. ¿Los hijos son de ambos? Uno, el menor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Regálenos también sus datos a lo interno. Lamentable, voy a emitir una opinión, pero realmente lo amerita el caso. Es lamentable que nos vean hacer a las mujeres como si Instrumento. somos instrumentos, objetos, Instrumento robots doméstico. que están a la disponibilidad para atender a los hombres. No estamos para eso. Se busca un compañero o una compañera para cumplir obligaciones, responsabilidades, Y derechos. para tener derechos, pero también para, así como se comparte lo bonito, así como se comparte la cama, así se deben de compartir también esas responsabilidades y esos deberes en el hogar. Las mujeres no somos cachifas para estar atendiendo a un hombre definitivamente. Pero en este sentido, Fernando, ¿qué le podemos orientar a ella? Es decir, tiene un hijo que es de ambos Sí, y efectivamente. realmente la dejó sin nada, se Sí. valió de trampas y prácticamente ella se siente estafada. Efectivamente, una de las grandes trampas, como decías tú, de que el detalle está de que si bien es cierto, ellos compartieron un periodo de 9 años de convivencia familiar, unión de hecho, digamos, pero resulta que en ese tiempo adquirieron una propiedad, pero la misma propiedad no estaba inscrita todavía a nombre de los dos ni a nombre del marido, por llamarlo así, sino que esta propiedad se da la legalización posterior al divorcio o a la separación. Entonces me está informando también la televidente de que resulta de que la legalización se da después de que se dio producto de la separación, posteriormente legalizó la propiedad a nombre de él y que fue adquirida de un primo, ¿verdad? Entonces resulta de que en un eventual juicio, ¿cómo se podría demostrar ahí de que esa propiedad fue adquirida dentro de la unión o dentro del matrimonio? El primo va a asegurar o podría asegurar que Que la prestó, tal vez que la que no la prestó, vendió. que ellos andaban posando, qué sé yo, ¿verdad? Una serie de justificaciones y que se formalizó una venta ya muchos años después de la Pero unión. otros testigos podrían tener un peso para sí, equilibrar. o sea, iría en un juicio como 50 y 50. No se podría garantizar en sí algún derecho adquirido sobre esa propiedad que fue adquirida dentro de la unión. Pero sí se puede garantizar la pensión de alimentos para el niño o la niña que nació producto de esa relación. Y para ella a lo mejor, Y para ella, según se evalúa el caso. según se evalúe el caso, habría que analizarlo, o sea, una eventual pensión compensatoria. Bueno, en todos estos casos donde se considera que hay violencia patrimonial, yo te decía antes de entrar al aire, ¿será que los hombres puedan sentir lo mismo? Porque aunque no es el común denominador en los hogares nicaragüenses, puede que hayan hombres que se quedan en el hogar y que sienten que a lo mejor incluso una mujer se casó con él para ostentar bienes o para dejarlo sin nada y ocurre, pues no son la mayoría de los casos, pero se dan. ¿Qué hacer en estos casos? No se llama violencia patrimonial, hay otra legislación o otra ley que lo regula. De hecho, los delitos o los tipos penales modernos que van en detrimento de la persona hacia una mujer están contenidos en la ley 779, que es la legislación especializada con respecto cuando es el caso contrario al varón, ya sea que hay daños a la propiedad, cuando hay lesiones psicológicas, cuando hay una serie de delitos que vayan al menoscabo de la persona de un varón. Entonces ahí entra lo que es la legislación común que está contenida en el Código Penal vigente. Perfecto. ¿Cómo denunciarlo? Si es el varón y si es la mujer, la denuncia es ante instancias distintas, ¿no? Indistintamente, Sí. cualquiera de los dos afectados, sea varón, sea mujer, cualquiera de estos tipos penales contenidos, ya sea en la legislación penal especializada o en el Código Penal,
la primera instancia es el órgano policial, la Policía Nacional, o la sede o las oficinas auxiliares que están en los departamentos del Ministerio Público. Ok, ¿eso se debe hacer a nivel personal? A nivel personal, sí, efectivamente, de que, bueno, puedes estar auxiliado por un abogado privado de tu confianza o ir a hacer el trámite de denuncia como una gestión personalísima. Sí. Ok, si hay más llamadas, podemos recibirlas al 2222-7808. Si usted desea hacer una consulta en estos casos de violencia patrimonial o aquellos donde sienta que sus derechos o los de un hijo producto del vínculo matrimonial o unión de hecho estable están vulnerados, puede llamarnos, porque también es el tema de la unión de hecho estable y también puede haber violencia patrimonial. Sí, efectivamente, es que recordemos que, bueno, la sociedad todavía no ha asimilado aquello del término de la unión de hecho estable. Pues la unión de hecho estable, si bien es cierto, ya estaba contenida en la Constitución Política de Nicaragua, pero ahora esa figura jurídica ya está regulada en el Código de la Familia. Unión de hecho estable significa que la pareja, varón o mujer, tienen que suscribir una escritura pública ante notario denominada unión de hecho estable e inscribirla en el registro civil del municipio correspondiente, o la unión de hecho estable se reconoce judicialmente, ya sea solicitud del varón, del cónyuge varón o de la cónyuge mujer. Si no está inscrita, se pierde. Si no es inscrita, sí, efectivamente que los derechos no se pueden adquirir. No surten el mismo efecto. No surten el mismo efecto. Ok, tenemos otra llamada. Buenos días, la escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida. Aló, buenos días. Escúchenos a través de su televisor. Panelista ahí en el canal. No nos escucha a través de su televisor, más bien escúchenos a través de su teléfono, únicamente porque si no tenemos retraso en la comunicación. Ya tenemos la llamada. Aló, ahora días. sí. Ok, buenos días. Escúchenos a través de su teléfono. ¿Cuál es su consulta? Buenos días a los panelistas. Y el asunto era para agradecerles el tema, que está muy interesante. Una consulta. Doctor, fíjese que trabajando aquí en Managua, una señora que es del municipio de Madrid, allá en Somoto, le ofrecieron en la alcaldía la construcción de una casa en un terreno que es de una comunidad indígena. Pero está a nombre del permiso de la suegra. Entonces la alcaldía pide una cantidad de dinero que yo se lo presto a mi empleada y entonces ese dinero ella le iba abonando mensual. La señora no sabe leer ni escribir. Cuando entregan las casas, donde la Procuraduría, la magistrada, el doctor, entregan la casa, el esposo recibe el papel. Y entonces, como ella no sabe leer y escribir, él se queda con ese papel. Y entonces la está corriendo a ella y tienen 2 hijas, una niña de 21 años y una de 8 años. Entonces esta señora estaba metiendo los documentos, así como usted dice, en la policía, en la Procuraduría de la Mujer, ha ido a las direcciones centrales, yo le he acompañado aquí a Managua, ahí a la Procuraduría, y no ha sido posible que ni la policía le llegue a llamar a él para que responda a la pensión alimenticia, y tampoco le responda a la situación de violencia, que él llega a golpear la casa, amenazarla y a querer sacarla. Y esa señora ha salido de esa casa en las noches con una niña. Entonces nosotros, yo como su patrona, pues digamos, yo le he acompañado a múltiples sitios aquí, básicamente porque ella no sabe leer y escribir, y él le dice que no está apuntada en la casa. Entonces yo quería saber si se podía sacar un documento, copia en la Procuraduría ahí de donde don Hernán Estrada, o cómo ayudarle, porque miren, le pusimos abogado privado, he ido montonares de veces al juzgado local, a la alcaldía, a la delegación de la mujer, ya fuimos a todos lados, y entonces él la quiere sacar porque sé que el dinero lo puso, y el dinero nosotros tenemos comprobantes que yo le deposité a ella de un solo a través del banco, porque todo lo hizo el gobierno legal. Y entonces la mujer está que anda posando y no hallamos cómo ayudarle. Entonces, ¿la casa fue comprada en su totalidad de contado?
El terreno. Sí, pero eran $200 apenas lo que la alcaldía pidió, y entonces yo se lo presté y aquella mujer mensualmente me pagaba los $25. Y están los depósitos bancarios que hicimos a nombre de ella, pero él le dice que él no tiene ningún derecho. Bueno, regálenos los datos a lo interno para que usted anote también el número de teléfono de Fernando Cajina, lo pueda llamar y le pueda asesorar bien en estos casos, donde se vuelven tediosos porque hay una serie de vicios de estas personas inescrupulosas, sean hombres, sean mujeres, no hay escrúpulos realmente, y es donde la legislación tiene que hacer su trabajo y los defensores tienen que hacer su trabajo. Tus recomendaciones finales y también aportes en cuanto al caso que nos refería esta amiga televidente. Sí, efectivamente que es lamentable, en realidad diría yo, corre con una gran mala suerte esta señora, en el sentido de que, según explica la televidente, ha acudido a las instancias correspondientes, la Policía Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el mismo juzgado, el Ministerio Público, y no le han prestado atención. O sea, considero yo de que puede ser en el sentido de que todas estas instituciones públicas siempre tienen un jefe. Por ejemplo, en la Policía Nacional hay un jefe de distrito, un jefe de auxilio judicial. En el Ministerio Público hay un jefe de sección de género, de violencia de género. Tal vez, seguramente, o es que no se ha sabido expresar o no ha sabido exponer bien la problemática que esta señora está corriendo, pues. El problema es también, Fernando, que a veces esos jefes de instituciones son inaccesibles. Sí, a veces pasa así. Lamentablemente es que estamos ante unas instituciones que a veces suelen ser tan burocráticas que el acceso a la justicia o el auxilio a las mujeres en este sentido, que son el sexo vulnerable ante el hombre machista, ¿verdad? No tienen acceso a la justicia. Pero en este sentido considero pues de que para pedir auxilio o apoyo ante, por decirlo así, una demanda de restitución de bien inmueble, tendría que dirigirse a la Defensoría Pública para que le presten el auxilio. Okay. Si la televidente se comunica conmigo el día de hoy, pues le voy a ampliar la asesoría, las recomendaciones, el apoyo para ver en qué le puedo apoyar, pues, en ese sentido. Bueno, tus conclusiones para todos esos amigos y amigas que nos están viendo y que se identifican con el tema. Bueno, como dicen aquellos grupos de mujeres que defienden los derechos de las mismas mujeres, hay que romper ese silencio, ¿verdad? A veces el temor o el miedo de no tener el apoyo, el auxilio, es lamentable en ese sentido, pues, y aquellas mujeres que están pasando este tipo de delito, este tipo de circunstancias de violencia patrimonial o económica, hay que denunciarlo sin temor alguno. Gracias, Fernando Cajina. Gracias a vos por la invitación, amor. Por habernos acompañado. En pantalla está el número de teléfono de Fernando para que usted pueda llamar y conseguir mejor asesoría en cada uno de los casos. Según sea cada caso, el tipo de legislación que aplica es también diferente y usted tiene que estar al tanto de todo esto. Vamos nosotros a un corte comercial, al regresar mucho más. Ya volvemos.